Hola mis queridos estudiantes, hoy vamos a realizar el ejercicio del acta de matrícula, el cual va a ser muy similar al que vamos a realizar en el examen. Lo primero que debemos que hacer es tener el acta de matrícula a la mano para ver qué es lo que vamos a hacer o qué tablas vamos a utilizar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es observar, obviamente, el acta de matrícula. Yo tengo aquí un ejemplo de una compañera o de una estudiante de la universidad. Podemos observar que aparece, pues obviamente el nombre de la universidad, la facultad, sí, y el enunciado, el logotipo de la universidad. Y aquí dice acta de matrícula. Como podemos ver aquí en esta tabla, eh, podemos ver que podemos deducir, sacar la información de la tabla estudiante. Obviamente que un estudiante debe tener su documento, el nombre, ¿sí? El código del estudiante y el programa en la cual estudia. También podemos sacar otra tabla, ¿sí? Que es la tabla que, la tabla asignatura. La tabla asignatura es donde están todas las materias que usted va a matricular. Aquí en esta tabla podemos tener como campos el código, el grupo, la asignatura, el semestre, el día, la hora, el ciclo, el salón, la sede y el docente, perdón. En general, también sale una tabla que se llama acta de matrícula. Y adicionalmente, para poder agregar esta información, tenemos que agregar una tabla que se llame detalle de matrícula. ¿Para qué se utiliza esta tabla? Esta tabla se utiliza para poder enlazar la información de todas estas materias con toda esta en general. ¿Sí? Eso se llama eh, utilizar una tercera forma, eh, formalizar, ¿sí? En una base de datos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es crear las tablas. Ya yo tengo unas tablas creadas, ¿sí? Primero tengo la tabla, perdón, detalle del acta, el acta de matrícula, ¿sí? Abrámosla. ¿Sí? Ya aquí tengo un ejemplo, ya había llenado algunos campos para hacer unas pruebas, pero utilicemos la vista de diseño. Aquí vamos a utilizar el ID, ¿sí? El semestre, el año, el CAP, que es el nombre, claro, el Villavicencio, el periodo, ¿sí? La fecha, la fecha y hora, y el ID de estudiante. Ahora cuando veamos la relación, van a ver por qué agregué la ID estudiante. Como habíamos hablado en la clase posterior, yo también le puedo colocar el título en la etiqueta para cuando creemos un formulario aparezca automáticamente. Entonces vemos aquí las propiedades del campo, que es aquí al final, aquí dice semestre. Yo lo puedo colocar según como me parezca, ¿sí? Aquí tenemos el año, tenemos el CAT, tenemos el periodo. No le coloqué nada, pero si yo le digo periodo guión, abajo, si no me quiero que me aparezca, yo digito aquí periodo. Digitemos periodo, periodo, sí, mayúscula como para que se vea más bonito, sí, periodo. Listo. Bueno, salvemos aquí mientras tanto. Ahora cerremos esta tabla y vámonos a la tabla de estudiante. Siempre vamos a trabajar con vista de diseño. Bueno, hay algo importante que tengo que denotar. Si queremos que todos los objetos nos aparezcan agrupados y no cada uno por su grupo, entonces, por favor, tomamos tipo objeto. Vale, minimicemos acá. Ahora, si sigamos con la tabla estudiante, observemos la vista de diseño. ¿Sí? Tenemos aquí la tabla de estudiante. Bueno, tenemos el ID del estudiante, el código, el
el ID. Resulta que hay una tabla que se llama programa. ¿Sí? Usted puede estudiar administración, contaduría o ingeniería. Bueno, es un truquito que les voy a enseñar eh, para que vean que solamente utilizando el campo numérico podemos mostrar un campo tipo texto el que nosotros queramos. Bueno, eso se hace con el fin de relacionar las tablas. Entonces, miremos la tabla programa, lista de diseño, y tenemos acá el ID del programa y el nombre del programa. ¿Sí? Aquí le coloqué programa. Obviamente que ustedes, como ven en el acta de matrícula, se llama programa. Y aquí donde dice estudiante, yo no le quedé a título, programa. Ok, entonces guardemos aquí, pero yo este campo eh, lo puedo cambiar, que no sea una caja de texto, sino que sea un cuadro combinado. Ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a ver la tabla asignaturas. La tabla asignaturas va a contener el código de quién, el código de la materia. Tenemos el grupo, la asignatura, la semana, el día, la hora de salida, el ciclo, el salón, la sede y el docente. ¿Sí? Aquí lo que debemos hacer es que nosotros podemos utilizar un formato como el que queramos. ¿Sí? Hasta el momento aquí no hemos creado de pronto alguna máscara. Eso lo vamos a hacer como para el ejercicio final, donde vamos a utilizar máscaras, van a utilizar macros más bonitas, van a crear botones. Pero bueno, eso lo vamos a realizar al final. Bueno, entonces cerremos estas tablas, ¿sí? Para poder ver la tabla detalles de factura. Bueno, vamos a decirle vista diseño. Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que hacer una relación de uno a muchos, porque en una tabla de acta de matrícula se puede escribir varias materias, perdón. Entonces, miren que normalmente para poder crear una llave primaria, ustedes normalmente hacen esto, se van a las herramientas y oprimen clave principal. Bueno, entonces si yo quiero crear una llave secundaria, ¿cómo lo haría? Si yo me ubico aquí en la segunda fila, digo clave primaria, hoy cambia, cambia la clave primaria a la segunda fila, pero no es así. No importa si la llave primaria está en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta fila. Lo que queremos hacer es que haya una llave primaria y una llave secundaria. Entonces lo que debo venir es aquí al primer campo con la tecla Shift o mayúscula sostenida y las flechas, ¿sí? Las flechas, oprimo hacia abajo, la selecciono las dos y oprimo clave principal. Automáticamente me quedan tanto como la llave primaria como la llave secundaria. Bueno, otra cosa que debemos tener en cuenta es eh, en las propiedades del campo si este campo es requerido o es indexado con duplicados. Aquí yo ya lo había modificado, ¿sí? Donde dice campo requerido, le decimos no. Donde dice campo indexado, le decimos sí con duplicados. Esto es para el campo ID de acta. Ahora, para el campo ID código de asignatura, le vamos a decir que requerido sí y requerido sí con duplicado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si esto no queda bien, de aquí para abajo no funciona. O sea, solamente nos va a dejar ingresar un solo registro, o sea, una sola materia. Entonces, lo que debemos realizar es, después de haber realizado esos cambios,
guardamos. Si yo no hago estos campos, ¿sí? Cuando vayamos a crear la relación, que es una herramienta de diseño, relaciones, aquí ya aparecen las tablas, perdón. Pero yo las puedo borrar. Borremos las tablas para que ustedes las creen. Guardemos, cerremos, vamos a otras herramientas, relaciones, y le vamos a decir mostrar las tablas. Y vamos a agregar todas las tablas. Yo las puedo agregar todas de una vez, ¿sí? O una por una. Si le digo acta, agregar. O si no, selecciono todas con la tecla Shift o mayúsculas y con la flecha hacia abajo, sin del teclado, y le digo agregar y cierro. En ese momento aparecen todas las tablas. Bueno, yo siempre lo que observo es que hay que siempre tener en cuenta la tabla principal. La tabla principal, ¿cuál viene siendo? El acta de matrícula. Entonces, organizamos las tablas según, bueno, eso según como usted las quiera acomodar. A mí me parece más fácil así. Yo puedo colocar la de detalle acá, las asignaturas aquí y la de programa acá. Bueno, entonces vamos a proceder a crear la relación. Ustedes observaron que yo creé ID estudiante. Entonces lo que debemos hacer es enlazar ID estudiante porque un estudiante, un acta de matrícula puede tener muchos estudiantes. Bueno, y lo que hacemos es relacionar las tablas y le decidimos exigir integridad referencial. Oprimimos crear. ¿Sí? Dice Microsoft no puede crear esta relación y exigir licencias de datos. Es posible que hayan registros. Ah, perdón. Si vieron lo que pasó. Entonces, como hay registros, entonces guardemos, cerremos y miremos cuáles son las tablas que tienen registro. Esta la podemos eliminar, ¿sí? Porque ya tenemos registros y bueno, esta no pasa nada. Por acá, detalle, cerrado, acta de matrícula, ¿sí? Estudiante. Bueno, eso fue lo que nos fue un error que pasa frecuentemente. Entonces es bueno denotarlo para que no nos llegue a pasar. Bueno, sigamos a ver. Entonces empezamos a hacer la relación, crear. ¿Sí vieron? Automáticamente pues desaparece el error. Ahora me vengo donde dice ID programa y me voy donde dice estudiante. Le digo exigir integridad referencial. Le digo crear. Ahora me voy donde dice acta de matrícula. Es muy importante los cambios que yo le había hecho a la tabla. Si yo hago esto, automáticamente el ID de acta me crea que es uno a varios. Si yo no hago esos cambios, ¿sí? Si yo omito eso, lo que yo realicé en cada campo de la tabla de detalles de acta, me va a aparecer una relación uno a uno. Si yo dejo esa relación uno a uno, no puedo ingresar más materias para matricular. Bueno, hasta el momento llevamos ya casi el 20% del ejercicio. Bueno, lo que debemos realizar ahora es seguir creando la última relación, que es código asignatura. ¿Con quién? Con ID de asignatura. Exigir integridad referencial. Bueno, como ustedes pueden ver, estos campos son tipo número. ¿Por qué? Porque estos campos ya son autonoméricos y lo que me está guardando es el número en la tabla de detalle. Lo mismo sucede con la tabla asignaturas. Aquí podemos observar en vista de diseño que es un campo numérico, ¿sí? Autonumérico.
en el cual aquí lo podemos ver, ¿sí? Salvamos, cerramos, ¿sí? Y luego podemos mirar que es autonumérico. Le doy vista de diseño de tabla, ¿sí? Y podemos ver que yo lo denoté a ambos tipo número, ¿sí? Y aquí lo cerramos. Bueno, después de terminar de realizar relaciones, guardamos. Guardemos. Y ahora lo que vamos a hacer es, es eh, vamos a crear unos formularios. Entonces los formularios que vamos a crear es más formularios. Entonces aquí podemos ver el campo formularios para crear los formularios. Bueno, debemos así crear primer formulario, asistente de formulario, lo vamos a crear por asistentes y vamos a crear los más fáciles, ¿sí? Vamos a crear primero el de estudiante, pasamos todos, ¿listo? Y le decimos siguiente en columnas, ¿sí? Y luego vamos a oficina, finalizar, listo. Entonces, después de haber realizado la afinación, utilizar el asistente, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver aquí, pues obviamente ya creamos un formulario. Después de este formulario, ¿qué vamos a hacer? Miren que aquí, en este campo de programa, yo no puedo digitar, o sea, tiene que aparecer el nombre, ¿sí? Y yo lo había dejado tipo número y me tiene que aparecer un texto. En el siguiente formulario que vayamos a crear, ¿sí? De el formulario programa es donde vamos a crear los programas. Guardemos aquí, cerremos, vamos aquí, otra vez aquí a la cinta, crear más formularios, asistente, digámosle programa. ¿Sí? Pasamos todos para ver cuál es el ID del programa. Le decimos siguiente, siguiente, finalizar. Listo. Ya. Bueno, aquí tenemos un programa, digámosle, vamos a crear el primero que llame sistemas. Bueno, después de sistemas, lo grabamos con el botón de siguiente registro. ¿Sí? Ya quedó guardado sistemas. ¿Sí? Ahora vamos a escribir contaduría. Decimos grabar. ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? Sistemas, contaduría. Y el tercero se va a llamar administración. Administración. Y le damos siguiente registro para guardarlo. ¿Ya? Ahora ya podemos ver que tenemos varios creados. Si yo, como ustedes pudieron ver en el formulario estudiante, apareció programa, ¿sí? Yo aquí no digito. Si digito un texto, ¿sí? Y me paso a otro campo, me bota un error. Porque me dice, por ejemplo, es posible que haya escrito un texto en un campo numérico. Existe un mayor número de lo que permite el valor, el valor tamaño del campo. Hicimos aceptar, borramos. Para solucionar este problema, para que eh, me aparezca el nombre de sistemas relacionada con la tabla programa, nos vamos a ver vista de diseño, nos ubicamos en el campo del programa, ¿sí? Que es tipo texto, lo vamos a cambiar por un campo que sea cuadro combinado, ¿sí? El cuadro de edición es el que tiene actualmente.
lo vamos a utilizar como un cuadro combinado. Guardamos el cuadro combinado y miren que se despliega. Nos vamos primero para donde dice origen de la fila, ¿sí? Nos vamos al botoncito que aparecen los tres punticos, ¿sí? Le damos clic, ¿sí? ¿Cuál es la tabla que vamos a utilizar para la consulta? La tabla programa. Le decimos agregar y cerrar. Seleccionamos el, el campo nombre del programa, lo arrastramos hasta donde dice campo. Luego el ID del programa. Y salvamos, cerramos ahí, cerramos. Después nos ubicamos aquí y dice columna independiente 1. No le vamos a decir columna independiente 1, le vamos a decir columna independiente 2. Y formato número de columnas 1. Vamos a hacerlo con columnas 1. Yo salvo, le digo vista de diseño, perdón, le digo vista de formulario y miren que me aparecen todos los programas. Bueno, como ustedes pudieron ver, me aparecieron dos columnas, ¿sí? Entonces yo les digo número de columnas, ya no le digo 1, digo 2. Si le digo 2, me voy a vista de diseño y mire que me va a aparecer tanto como el nombre del sistema, el que yo digité, como el campo del código. Pero ¿cuál es el que vamos a necesitar? El campo 1. Entonces vamos a vista de diseño y nos vamos a formato, número de columnas 1. Salvamos, hacemos vista de diseño y observamos que ya tenemos, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, cerremos este formulario. Ahora, lo que viene es crear el formulario que se llama asignaturas. Crear más formularios, asistente, asignatura. Seleccionamos todo, siguiente y finalizar. Listo. Bueno, yo ya aquí eh, había creado unos, mm, ¿qué? Unos campos. Sí, ya había ingresado una información. Eh, Miren, hay que observar y denotar una cosa. Ustedes vieron que automáticamente me apareció eh, en el campo día automáticamente el cuadro combinado. Lo que pasó es que en la tabla asignaturas, ¿sí? Ese cuadro combinado yo también lo puedo crear antes de crear el formulario, ingresando a la tabla asignaturas. Me ubico en el campo día y donde dice búsqueda, me voy aquí donde dice tipo de cuadro, le digo combinado y le digo que es una lista de valores, no una tabla de consultas ni una lista de campos, es una lista de valores. Los valores los puedo escribir con punto y coma, martes punto y coma, miércoles, viernes, sábado, domingo. Y por eso es que a mí me aparece en, automáticamente en asignaturas ese formulario. Cerremos el formulario. Ahora vamos a crear el formulario que es el más complejo. Lo que debemos hacer es ir a crear más formularios, asistente para formularios y tengan mucho cuidado lo que vamos a hacer. La tabla principal viene siendo la tabla acta de matrículas. Yo paso todos, ¿sí? Pum, listo aquí, de una. Ahora agregamos la tabla estudiante.
¿Cuál es? ¿Qué agrego? Agrego ID programa, eh, documento, código, ¿sí? El código, perdón, ¿dónde está? ¿Ya lo agregué? No, código. Y estudiante no lo agrego. Ahora les digo por qué no agrego estudiante. Cuando, cuando cree el campo, me van a aparecer redundantemente el campo de estudiante y estudiante. Yo quiero que solamente me aparezca el campo estudiante. Bueno, ahora agregamos la tabla detalle del acta. Solamente quiero que me pase ID que código, asignatura, porque ya di acta ya está por aquí de primero, ¿sí? Entonces pasamos código asignatura. Si lo pasamos, no más. Listo. Aunque código asignatura, dejémoslo ahí. Bueno, y ahora asignaturas, ¿sí? En esa tabla no vamos a pasar ID asignatura porque ya el ID asignatura está acá. Entonces pasamos quién, digamos pasamos el código, tampoco lo pasamos porque ahora, o sí, pasemos código, pasemos código, ¿sí? Código, bueno, pasémoslo para que sea más notable. Código, grupo, asignatura, día, semana, día, hora, ciclo, salón, sede, docente. Siguiente, finalizar. Miren cómo me aparece. Aunque este ID de asignatura, mire que se repite, asignatura, código, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, eso no pasa nada. Siguiente, 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 finalizar. ¿Sí? Siempre es un poquito demorado. Bueno, aquí ya aparecieron algunos campos, aparece la tabla de detalles, ¿sí? Entonces, miren que aquí apareció estudiante. Bueno, estudiante es un código que numérico, ¿sí? Pero como no tenemos aquí nada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a crear el estudiante en vista de diseño. Pero primero vamos a crear un estudiante. Estudiante, digamos, se llama estudiante Alfredo, código 1234, documento 4321, programas de sistemas. Listo. Siguiente. Cerramos. Digamos el estudiante número 2. Que automáticamente me aparecen los nombres. ¿Sí? Pero aquí porque no me aparece es porque es muy angosto el, el campo. Le digo vista de diseño. Y aquí yo lo puedo estirar. Perdón. Solamente necesito estirar este. Y ya. ¿Sí? Guardemos. Y otra vez vista normal. Y aquí me aparece. Bueno, pero usted quiere que le aparezca el nombre. Lo que debemos realizar es borremos esto, decimos vista de diseño y vamos, perdón, ¿qué pasó? Guardemos, ha insertado un valor nulo. Bueno, digamos que es 2. Listo, guardemos. Entonces, vista de diseño, nos vamos donde dice estudiante, lo cambiamos a cambiar cuadro combinado y realizamos los mismos pasos que realizamos cuando creamos programa dentro de estudiante.
donde dice datos, origen de la fila, los tres punticos, ¿sí? Aquí vamos a colocar a estudiante, ¿sí? Cerramos, colocamos el nombre del estudiante y el ID del estudiante. Guardamos, cerramos y le digo columna dependiente 2 y aquí en formato ya aparece 1. Guardamos y vista normal. Mira, aquí ya apareció Alfredo, ¿sí? Apareció Alfredo, código, documento, programa. Ah, mira, en programa apareció 2. Entonces, aquí se puede borrar. Ups, se borró. Y eso no se puede borrar. Hacemos el mismo vista diseño. Nos ubicamos acá. Decimos cambiar a cuadro combinado. Nos vamos donde dice datos. Otra vez. Origen de la fila. Dos puntos. Una consulta. Asignatura. Cerramos. ¿Sí? No, perdón. No es asignatura. ¿Sí? Mostrar tabla. Es programa. Agregar. Cerrar. Nombre del programa. Y el ID. Guardamos. Cerramos. Y columna dependiente 2 y guardamos. Lista de formulario y mire, ya apareció, pero yo lo puedo borrar, ¿sí? Entonces lista de diseño y donde dice en datos bloqueado le decimos sí. Guardamos, ¿sí? Lista, lo borro, miren que no me deja borrar, ¿sí? Ya no me deja borrar. A ver, bloqueado, no, démoslo porque ya no nos bota el formato. Ok, listo, aquí está formato. Listo. Bueno, entonces ya tenemos, cerremos, guardemos, listo. Ya aquí en el código, si no sabemos el código, miremos acá en asignaturas un código. El código de asignatura 1. Cerremos. Automáticamente me tiene que aparecer toda la información. De acá por el semestre, aquí ya puedo ingresar la información. Bueno, hasta aquí llegamos con formularios. Guardamos, cerramos y ahora proseguimos con crear consultas, informes y macros. Bueno, ahora en esa parte lo que vamos a seguir es, vamos a utilizar la creación de unas consultas, ¿sí? Entonces, vamos donde dice crear, ¿sí? Crear, perdón. Nos vamos donde dice asistente para consulta o utilizamos un diseño. A veces es mejor utilizar un diseño porque con eso podemos buscar los criterios que deseemos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar, digamos, las asignaturas, ¿sí? Y cerramos. Yo quiero que me muestre el código, la asignatura y, sí, la asignatura, su código, ¿sí? La semana, ¿sí? Y se encuentra. Vale. Yo quiero buscar, vamos a llamar la consulta asignaturas. Sí, tenemos una vuelta para las asignaturas. Decimos aceptar. Bueno, hay una consulta asignaturas consulta.
y aceptar. Bueno, entonces decimos que busque todas las que sean del día lunes. Un criterio, donde dice criterios. Guardamos, cerramos. No consiguen los tipos de datos de expresión. Ok, miremos qué pasó. Lista de diseño. Es día de la semana. Sí, señor, es día de la semana. Hemos equivocado. Lo guardamos, cerramos. Bueno, el código nos mostró 6031-107, pero yo quiero que aparezca el nombre. Sí, digamos asignaturas, porque no aparece el nombre. Asignatura. Porque aquí le colocamos el 31. Digamos que esa materia es en 31. Se llama soluciones gerenciales. Listo, salvemos. Vamos a colocarle el nombre para que quede más bonito. Vale, metemos viernes, martes y lunes. Volvemos. Ahora sí. Consulta asignaturas. Mira, aquí nos aparece soluciones empresariales. Pero ahora yo quiero crear una consulta con cuenta los cambios. Lista diseño. Que me muestre o día que viernes. ¿Listo? Guardamos, cerramos y consulta. Me aparece la de los lunes y la de los viernes. Bueno, esta es una consulta sencilla. Entonces yo quiero que me muestre los estudiantes que están matriculados en administración de empresas. La puedo consultar. Puedo consultar muchas. O sea, las consultas van según los criterios y según las tablas. Eso se los dejo que para que por favor lo consulten. Bueno, ahora, digamos que ya quiero una consulta. Lo que deseo crear ahora es un informe. Los informes los puedo crear basados en las consultas. Entonces vamos a crear un informe. ¿Sí? Si me paro aquí, automáticamente diseño un informe. Y automáticamente muestra el informe. ¿Sí? Yo le puedo cambiar el nombre aquí a diseño, lista de diseño. ¿Sí? Consulta asignatura, le puedo cambiar el nombre, la fecha, lo que yo quiera. Listo. Bueno, hasta ahí fácil. ¿Listo? No hay ningún problema. Ahora, yo quiero crear una macro. ¿Qué vamos a hacer con las macros? Las macros se pueden realizar de dos formas, por asistente o automática. Vamos a crear una macro. Cerramos aquí. Vamos a crear. Primero vamos a crear un formulario, ¿sí? En blanco. Perdón, no sé por qué apareció. Digámosle que no. Vamos a decirle crear, ¿sí? Dice, diseño formulario. Listo. Un formulario sencillo. Lo que vamos a hacer es crear una macro. Vamos a crear una macro de como un menú principal donde aparezcan dos botones. Que diga botón que cuando le clic me abra el formulario acta de matrícula. Entonces lo que debemos realizar es ir a colocar a crear las macros. Entonces por aquí se crear una macro. ¿Sí? Sí, creamos una macro. La macro nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. En las acciones le podemos decir abrir una consulta, abrir un formulario, abrir una tabla, agregar un menú. Bueno, aquí están todos, hasta para el botón cerrar. Digamos, abrir consulta. Abrir consulta. ¿Sí? ¿Qué consulta deseo yo abrir?
ejemplo, la consulta que creé, le digo abrir consultas. Si hubiera más consultas, me habrán aparecido las demás consultas. Le digo guardar. ¿Cómo la llamo? Macro 1 o macro consulta 1. Y oprimo aceptar. Listo, cerremos. Mire que cuando le doy clic a la macro, que me abrió la consulta. Fácil. Ahora, vamos a crear una macro para abrir, digamos, el acta de matrículas. Macro que vamos a abrir, ¿en qué? Formulario. Donde dice argumentos de selección, nos aparecen todos los formularios. Aquí es donde le vamos a decir o buscar el formulario que se llama acta de matrícula. Lo guardo y lo llamo macro acta de matrícula. Y guardamos. Ya. Cerramos. Cerramos. Y doy doble clic. Abrimos. Ahí. Perdón. Abrimos una de consultas. Mirlo. El principal. Bueno. Ahora. Vamos a ubicarnos en el formulario. Y le vamos a decir diseño. Lo ubicamos aquí y vamos a crear dos botones. ¿Sí? Aparecen los botones. Aquí hay varias categorías. Si no queremos hacer las macros manualmente, las podemos crear aquí. Tipo, operaciones con formularios, algo formulario, siguiente. Ahí están los formularios que os voy a abrir. ¿Sí? Digamos, acta de matrícula, siguiente. Bueno, pero lo vamos a hacer manualmente. Digamos, otras, ejecutar una CRE, macro, siguiente. Vamos a decirle abrir acta de matrícula, siguiente. ¿Sí? Un texto, vamos a digitar aquí, digamos, acta de matrícula, siguiente y finalizar. Bueno, tenemos el botón acta de matrícula y ahora creemos el botón para la consulta. ¿Sí? Una consulta, decimos otras, ejecutar macro, siguiente, decimos macro consulta 1, siguiente, y ahora acá consulta, asignaturas, siguiente, finalizar. Listo. Guardamos este como menú, oprimimos aceptar, vista normal, y mire, boom, cerremos y consultas. Listo, cerremos. Y eso es todo el ejercicio. Espero que les sirva de mucho para que se orienten para el ejercicio. De todas maneras, con la práctica y cacharreando con todo lo que les he enseñado, sé que podrán cumplir el objetivo de pasar el examen. Y eso es todo. Les agradezco. Por favor, cualquier pregunta, cualquier cosa, hagan antes. Eso es todo. Un abrazo. Os dejo. Bye.